Hey bros, qué alegría por fin estar una vez más con todos ustedes en este video. Lo que hablaremos hoy será un tema bastante peculiar, la Solo Dungeon. A lo largo de este video les estaré comentando acerca de mi opinión sobre la Solo Dungeon actualmente, así como también la build que hasta ahora he revisado que es la que más se adapta a mi estilo de juego. Con esto no quiero decir que sea la mejor, sino que se adapta al estilo PvP y PvE que considero está al nivel que yo busco. Adicional a esto estaré trayéndoles algunos highlights de peleas contra uno o dos jugadores, consejos y algunas escapadas de gankers de entre 6 o más personas y cómo hacerlo para que ustedes también lo consigan. Y por último les traeré un top 20 chest, los mejores loot que he conseguido en los últimos meses. Así que sin más nada que agregar a esta introducción, comencemos con este video. Cuando hablamos de rentabilidad, las Solo Dungeon son realmente una de las opciones más rápidas y más equilibradas a lo que fama y dinero recogen. Esto es debido a que puedes hacerlas en solitario sin ningún problema. Realmente no necesitas a otra persona. Asimismo, te ahorras tiempo de no crear parties, composiciones, etc. Que en ciertos casos realmente puede ser un poco tosigante. En relación a la fama, dependiendo de lo que te tome matar a los mobs, son bastante rápidas en relación a las dungeons grupales. La fama es casi siempre la misma y si no tienes un grupo experimentado, las Solo Dungeon siempre vienen siendo la mejor opción. Ahora, hablemos de inversión y seguridad. No es un secreto saber que las Solo Dungeon, conforme ha pasado el tiempo, han cambiado drásticamente. Y no hablo del contenido PvE, sino del PvP. Esto es algo que en dungeons grupales a algunos se les hace un poco más fácil pelear. Siempre debes considerar que a veces es realmente difícil escapar de los divers, ya que el principal motivo es que no suelen ser uno o dos, sino una party compuesta y completa, con healer y demás. Y esto va aumentando drásticamente la frecuencia con la cual te divean, dependiendo del tier del mapa al que te dirijas. Siempre los mapas T8 son los más frecuentes a diver, mientras que los T5 hacia abajo son los más tranquilos. Como primer consejo que te puedo dar es que no te frustres. Los divers no buscan una pelea justa, ellos buscan ganancia. Y la única forma de encontrarla es así, entrando de 6 o 7 personas a una Solo Dungeon. Como segundo consejo, pensar con la cabeza fría tus movimientos. Desafortunadamente hay dos formas de aprender a pelear en Albion Online. La primera es muriendo, y muriendo mucho. Y la segunda es viendo videos y aprendiendo de ellos. Si ves videos o mueres, conocerás qué hacer y qué no hacer frente a nuevas situaciones y cómo escapar o incluso cómo obtener ventajas y ganar más fácilmente una pelea. Vale, empecemos ahora a hablar acerca de la build que mejor he obtenido para lograr hacer fama a una buena velocidad en tier 7 o en tier 8, considerando siempre que llevo entre 1250 y 1300 Inter Power. Lograr escapar de los gankers de un grupo entre 4 a 6 o inclusive 7 personas y lograr vencer en el 1 contra 1 o lograr escapar de la situación. Ok, comencemos primero que todo por el arma, que en este caso siempre llevo la espada tallada. En cuanto al tier, lo normal es que suela llevar entre tier 6.1 y 6.2, siempre dependiendo de a qué sitios vaya o a la inversión que quiera colocar. Siempre las habilidades que voy a utilizar son en la Q, la hendidura, en W el golpe fugaz, en la E por supuesto el golpe intrépido y en la pasiva debilitación. Bien, pasemos ahora a comentar acerca del resto de la build. Como pecho llevo la armadura de soldado con su habilidad en furia y pasivas en dureza y aplastamiento del espíritu. De casco llevo el hábito de erudito con su habilidad en escudo de energía y la pasiva en agresión. En los pies llevo las botas de demonio con su habilidad en carrera vengativa y la pasiva en dureza. Y por último, sin olvidar, la capa de muerto vivo. Continuemos a hablar un poco de lo que sería la temática a seguir en las actividades de PvE. Realmente es muy sencillo ir turnando las dos habilidades metas del casco y el pecho en cada pool. No utilizarlos juntos a menos de que sea realmente necesario, es decir, en un boss o en un pool extremadamente fuerte. Mientras tanto es un paseo. Cuando el pecho está activo te ayudará a terminar los pools de manera más rápida, mientras que en los pools donde el hábito esté activo te dará la suficiente resistencia como para acabar los pools sin bajarte tanto la barra de salud.
En cuanto a los comestibles, en lo personal siempre me gusta llevar la tortilla tier 7 a las dungeons de mapa tier 7, ya que la armadura de placas da una buena regeneración constante de vida cuando no te atacan los mobs, por encima de lo que normalmente serían las de tela o cuero. De esta manera no se pierde velocidad en las habilidades. Sin embargo, cuando voy a tier 8, sí o sí es recomendable llevar o sopa de col o pez gato tier 7. Si hablamos de las pociones, siempre me gusta llevar venenos de 4, por encima de alguna otra opción. Puedo llevar pociones de curación en el inventario, cuando mucho una o dos, por si realmente quiero pelear. Pero la verdad es que la mayoría de los bosses de las dungeons caen muy veloz y rápidamente cuando utilizo los venenos. Cuando voy a hacer solo dungeon busco hacer fama y dinero, y saber defenderme. Por ende busco las opciones más rápidas en cuanto fama o loot pueda brindarme el juego. Prosigamos ahora a comentar acerca de las peleas PvP, cómo y cuál es la postura que debes tomar. Normalmente al obtener un contacto debes tomar dos opciones. La primera es finalizar el pull, que la mayoría de las veces debe estar por debajo del 15% de la vida para que sea óptimo. Y lo segundo es correr agresivamente en contra de él o los divers lo antes posible. A partir de este momento empieza la pelea, siempre tomando en consideración de que el hábito reduce una buena cantidad del daño recibido y la armadura de soldado aumenta drásticamente cada una de tus habilidades. Podemos hacer uso de esta habilidad a gran escala con nuestra habilidad definitiva o devolviendo una mayor cantidad de daño gracias a la habilidad W golpe fugaz, aumentado por la habilidad armadura de soldado Furia. En los momentos de pérdida por una mala ejecución de habilidades o una gran cantidad de gankers, entra en juego la capa de muerto vivo y las botas de demonio, cuyo combo de invisibilidad por debajo del 25% de la vida y la velocidad que otorgan las botas de demonio te dan una posibilidad de escapar frente a un gran número de personas o escabullirte de algún que otro diver habilidoso. Eso sí, debes tener mucha precaución, ya que muchos divers estarán preparados y podrán revelar tu invisibilidad. Para esto debes tomar en consideración no pasar por encima de ninguno, ya que las habilidades de revelar siempre son un área de efecto cercanas a quien las lanza. Del mismo modo, no esperes simplemente tener baja vida para lanzar las botas. Siempre busca el momento correcto y oportuno y utiliza las habilidades a tu favor. Vale chicos, los dejo con un par de highlights en escapadas para que entiendan un poco cómo va la historia. Adicional a esto, al final, top 20 mejores loot que he conseguido en las últimas semanas. Round 1, fight! Oh!
Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que de verdad les haya agradado el contenido que les he traído hoy en día, que me sigan apoyando como siempre lo han hecho y que nunca se les olvide, nos vemos en el campo de batalla.